Vamos a pasar a una definición de lo que es el lenguaje SQL. El nacimiento del lenguaje SQL data de 1970, cuando EF Code publica su libro Un modelo de datos relacional para grandes bancos de datos compartidos. Este libro dictaría las directrices de las bases de datos relacionales. Apenas 2 años después, IBM, para quien trabajaba Code, utiliza las directrices de Code para realizar el estándar English Query Language, al que se le llamó SQL. Más adelante se le asignaron las siglas SQL, aunque en inglés se siguen pronunciando SQL. En español se le llama SQL. Es un lenguaje de cuarta generación. Poco después se convertiría en un estándar en el mundo de las bases de datos, avalando por los grandes organismos ISO y ANSI, aunque hoy sigue siendo uno de los estándares más importantes de la industria informática. Actualmente, el último estándar de SQL data del año 1999, que amplió el anterior estándar conocido como SQL 92. El SQL de Oracle es compatible con SQL del año 1990 e incluye casi todo lo dictado por dicho estándar. Aquí podemos ver cómo ANSI SQL ha sufrido varias versiones y revisiones y agregados a lo largo del tiempo. SQL 87, SQL del 92, SQL 2000 y del 2003. SQL del 2006 y SQL del 2008. Como vemos, esta disciplina sigue avanzando y evolucionando a medida que van evolucionando las bases de datos y los sistemas gestores de base de datos. Aquí podemos ver cómo SQL se puede trabajar desde Microsoft Access 2007. Sería trabajando con consultas. Esas consultas, desde el punto de vista SQL, podríamos entrar directamente lo que es la estructura de comandos, con lo cual ejecutaríamos luego esa consulta y nos mostraría los resultados. Con MySQL podíamos trabajar desde PHP-MyAdmin, directamente desde el servidor de consultas SQL, el cual vamos a poder introducir las consultas, daríamos a aceptar y ejecutaría las mismas, mostrándonos los resultados en pantalla. Podremos trabajar también desde SQL en MySQL desde consola, directamente llamando MySQL con un nombre de usuario, una contraseña y una base de datos. Aquí mostramos, por ejemplo, cómo utilizaríamos la consulta select *from recambio, la cual nos mostraría todos los registros de recambio. Al ejecutarse, vemos cómo nos muestra en pantalla el resultado. Otra forma de trabajar con consultas en SQL sería, por ejemplo, utilizando la herramienta Case denominada DB-Designer 4, también Wordspring, en su versión posterior. Desde aquí podemos diseñar bases de datos, hacer una combinación externa, la cual nos crearía la base de datos y a su vez nos permite también realizar consultas. Como vemos, tendremos aquí el selector en modo consultas y hemos hecho un select *from coaches. También nos muestra en la parte inferior derecha los resultados, una ventana con los resultados. En esta presentación podemos observar cómo veríamos y ejecutaríamos consultas con la base de datos en el sistema gestor de base de datos Oracle, Database XE, a través de SQL y SQL Command. Podríamos mostrar y crear primero la consulta y luego ejecutarla. Oracle cuenta también con un sistema de gestor de base de datos y sobre todo de consultas de una manera
en modo texto. Sería SQL Command Line, la línea de comandos de SQL, en la cual deberíamos de conectar un usuario con su contraseña y nos permitiría trabajar con el esquema de ese usuario. En ese esquema tendría asignadas una serie de bases de datos que podría trabajar con este sistema gestor. Aquí, por ejemplo, hemos mostrado la consulta select asterisco from coaches y se nos muestra el resultado. Ya hemos visto de una manera amplia qué es el sistema de consultas SQL y los distintos métodos o formas que hay para realizar consultas a bases de datos. Hemos visto con Microsoft Access, hemos visto con MySQL y hemos visto también con Oracle.